ingresos ha aumentado, con ese aumento de su ingreso, sus gastos normales de la hipoteca, de gasolina, del carro, etcétera, como porcentaje de sus ingresos va disminuyendo y tiene mayor capacidad de invertir en la educación de sus hijos, invertir en compra de acciones para tener un ahorro para su jubilación. Esa sería la comparación que yo quisiera hacer para que estemos claros. El país, sí, la deuda ha aumentado, pero también comparado con el tamaño de la economía, ha venido disminuyendo, esa tendencia se mantiene. ¿Y qué se está usando? ¿Para qué se está usando la deuda? La deuda no se está usando para pagar gastos de funcionamiento como ocurría en el pasado. La deuda se está usando para pagar el 25% de las inversiones públicas que se están haciendo, y son inversiones públicas que tienen dos fines. Uno, mejorar la calidad de vida de los panameños, por eso se está invirtiendo en mejorar la cobertura de salud, de educación, de agua potable, mejorar el sistema de transporte, pero también hay inversiones que van a mejorar la productividad del país, la inversión en infraestructura vial, las inversiones en infraestructura aeroportuaria. Esto va a tener un beneficio a mediano y largo plazo, y lo importante es que la diferencia entre el ingreso total que tiene el gobierno versus sus gastos de funcionamiento ha venido disminuyendo, por ende ha aumentado el ahorro corriente, y por eso el gobierno tiene la capacidad de ejecutar un programa de inversiones de cerca de 14.000 millones de dólares en esta administración, cuando la administración anterior solo pudo ejecutar 4.400 millones de balboas, y la próxima administración, como mencioné anteriormente, va a tener la capacidad de invertir 19.000 millones de balboas. Estas instituciones, al igual que el Canal de Panamá, son autosuficientes, generan ganancias, y por ende le pagan dividendos al gobierno central, y ambos necesitan recurrir a los mercados para poder, o a la banca local o internacional, para ejecutar programas de inversiones de manera importante. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Tocumen la semana pasada anunció la adjudicación de la construcción de la nueva terminal, más otros proyectos. Por ejemplo, se va a canalizar el río, se va a comprar las tierras para hacer la tercera pista, se va a conectar el corredor sur directamente a la nueva terminal. Estás hablando de una inversión de cerca de 700 millones de balboas. ETESA tiene que hacer inversiones importantes también en lo que es la red de distribución a nivel nacional. Así que todo esto está fundamentado en el modelo del Canal de Panamá, que estas instituciones tienen juntas directivas autónomas, tienen autonomía financiera y son empresas que no requieren el aporte del Estado, todo lo contrario, ellos le pagan dividendos al Estado. En el caso de ENA, por ejemplo, ENA concluyó la transacción de compra de los corredores, y ya estoy hablando ya del corredor norte, se está concluyendo esta semana, sin contar con el aval del Estado, porque la fuente de repago es el flujo de caja que genera la operación de los corredores. Es exagerar, hay una oposición de un número reducido de abogados, porque son el único grupo que se está oponiendo a este tema, ya que los bancos, los gremios, todos han salido públicamente a decir que el gobierno nacional tiene que tomar las medidas necesarias para no volver a caer en una lista discriminatoria que pueda pasar la primera fase de la revisión paritaria del Foro Global. Ya el anteproyecto debe estar listo para mediados de octubre, para ser sometido a consideración del Consejo de Gabinete. Hemos acordado con los gremios de la profesión de Derecho de ir a las juntas directivas de ellos a darles las explicaciones. Como dije, hay un grupo minoritario de abogados que por razones pasionales más que nada, porque no le he escuchado ningún argumento técnico de sustento, dicen que Panamá no debe hacer nada. Sin embargo, hay una gran mayoría de abogados que sí dicen que nosotros tenemos que establecer normas de transparencia fiscal internacionales. Así que en ese sentido sí el gobierno tiene que tomar este paso. Ya hemos visto los efectos de no hacer nada. Creo que fue La Estrella misma que sacó una publicación de que el IFC tiene 400 millones de dólares de financiamiento para empresas panameñas aguantadas porque no hemos pasado por esta primera fase del
la revisión paritaria. La sociedad que se va a crear para manejar el Metro S.A., va a requerir un subsidio de parte del Estado, porque todos los sistemas de transporte públicos son subsidiados, va a estar incluido dentro de la consolidación del sector público no financiero. Y aprovecho porque en la noticia, creo que fue la prensa que sacó sobre el tema, me llama la atención que, por ejemplo, Aramburo Porras habla de que se debería concesionar, cuando el costo de esto sería mucho más alto de que si lo operara el gobierno nacional. Recordemos que cuando se dieron las privatizaciones, se le permitió a las distribuidoras eléctricas un porcentaje de administración. Yo creo que una de las cosas que estamos viendo ahora con la renovación de estas concesiones es que se va a eliminar ese ingreso que se le permite en concepto de administración a las distribuidoras. Yo creo que si estuviéramos cometiendo el mismo error que se cometió cuando se dieron las privatizaciones, de concesionar algo cuando creo que tenemos la capacidad y ya se está entrenando. Obviamente sí requerimos contar con el apoyo de una de estas empresas que ya maneja metros a nivel internacional, pero que se maneje una estructura panameña, tal como se hace con el Aeropuerto Internacional de Tocumen o solo se hace con ETESA. Con el segundo tema de la noticia, yo discrepo un poco con los comentarios que salieron en la prensa, porque leí lo que, según leí en el informe del Foro Económico Global, el llamado de atención no era tal. Lo que sí dice que Panamá ha tenido un aumento en su inflación, pero como tú bien dijiste, se debe a factores, en su mayoría factores externos. Estados Unidos desde el año 2008, por la crisis, ya vamos por el tercer programa de estímulo financiero, que significa que la Reserva Federal está imprimiendo billones de dólares para reactivar la economía, y Panamá, obviamente, como un país dolarizado, sufre los efectos negativos de esos programas de estímulo, porque lo que está pasando es que el dólar está perdiendo poder adquisitivo. El precio del petróleo también ha aumentado en los últimos años. Somos un país netamente importador de petróleo, dependemos del precio a niveles internacionales, y por eso es importante diversificar la matriz energética de nuestro país, ir hacia fuentes renovables como lo es agua. Yo creo que ya más del 70% de la capacidad instalada es de generación hídrica. Espero que, para lo que he conversado con la Secretaría de Energía, que para finales del año 2014 más del 80% de la capacidad instalada va a ser de fuentes de generación hídrica. También se dio una concesión de generación eólica, también se creó un incentivo para la generación de gas natural, así que tenemos que buscar otras fuentes para no depender del búnker. Lo que estamos haciendo como gobierno para contrarrestar el crecimiento de la inflación son los programas de transferencia monetaria directa a las poblaciones más vulnerables, que ahora, Rogelio, por favor, quiero que agregues a lo que voy a decir. Los programas como 100 para 70, la beca universal, red de oportunidades de impacto, que esto ha tenido a lograr sacar personas de la pobreza, pero también los subsidios directos e indirectos. Por ejemplo, el subsidio de la electricidad, donde todos los consumidores panameños, todos, tienen un subsidio de parte del Estado. Agregado a eso, que el 85% de los hogares, que son los hogares que consumen menos de 450 kilowatts por mes, tienen el subsidio del Fondo de Estabilización Tarifaria. El subsidio del transporte público, el gobierno nacional está subsidiando 32 centavos del pasaje de cada persona que se monta en el Metrobús. Está subsidiando también el tanque de gas licuado, fue por orden de 98 millones de balboas el año pasado. También los subsidios, los intereses preferenciales para que las personas puedan adquirir sus viviendas. Se dice que son las presiones por la cantidad de dinero. Ese monto que usted da de 6.844 millones, recuerde, que incluye todo el financiamiento comercial, vale decir, todas las operaciones de zona libre de Colón, todos los préstamos de corresponsalía, todos los préstamos a la minería, y en mi opinión, la presión por demanda de dinero vendría exclusivamente por los préstamos al consumo, tarjetas, personal, etcétera, etcétera. Yo diría también, para complementar lo que dice
el ministro, que nosotros estamos no solamente vulnerables a la devaluación del dólar, sino que en este momento, cada vez que en un país hay sequía, suben los precios, hay inflación, suben los precios, no solamente en el resto del mundo, sino en Panamá. Pero yo quisiera más que nada destacar los esfuerzos que se están haciendo para mantener la inflación bajo control, bajo estándares que sean sostenibles. Particularmente yo me quiero referir a todos los esfuerzos que se hacen post cosecha, sobre todo en la agricultura.